buenas tardes. Soy Gloria Benito, del Club de Lectura. Quiero compartir con vosotros mis impresiones y las del resto de compañeros de nuestro Club de Lectura tras leer y debatir la primera novela de nuestro programa que hemos leído recientemente y que es Lectura Fácil de Cristina García Morales. Esta novela cumple con los requisitos que nosotros solemos pedir a la selección de libros de nuestro club, y es que tengan una profundidad temática interesante y por otro lado que tengan un atractivo formal, que nos abran la mirada hacia nuevas formas de contar. En este caso, la novela de Cristina García Morales, esa brillante escritora que ha recibido dos premios importantes, el de novela de Ralde y el Premio Nacional de Narrativa, muy merecidos, creo yo, y que presenta la particularidad de no tener una voz narradora. No hay un narrador que nos conduzca por el relato, que desarrolle el argumento, que nos lleve a conocer a los personajes y sus conflictos, sino que hay cuatro voces narradoras que corresponden a cuatro mujeres discapacitadas que viven en un piso tutelado de Barcelona. Su discapacidad se muestra en el discurso que desarrolla cada una de ellas en cuatro monólogos que van alternándose, produciendo una estructura fragmentada cada vez que entra uno de los personajes a hablar, a comentar cosas de su vida, de sus deseos, de sus problemas, de lo que necesitan, de lo que se les da. Es decir, un análisis profundo de la discapacidad desde el interior de los personajes. De estos cuatro personajes hay dos que son dos pilares del relato. Uno de ellos es la Nati, que es que tiene mucha discapacidad, pero que conserva de su anterior vida como brillante estudiante universitaria, antes de tener el accidente que le llevó a su situación actual. Conserva en su memoria lagunas de un vocabulario cultísimo, especializado, que trata de política, de historia, de sociedad, de economía. Es decir, que realmente de una forma divergente y a veces atolondrada, brusca, furiosa, el discurso de la Nati la caracteriza absolutamente como personaje herido, como personaje marginado, como personaje insatisfecho dentro de ese grupo. El otro pilar importante es Ángels, que lo que ocurre es que, haciendo un juego metaliterario por parte de Cristina García Morales, la autora, introduce este personaje que a su vez escribe una novela, pero lo escribe con el método de lectura fácil, que vosotros descubriréis cuando leáis la novela, si es que no lo sabéis ya, porque Ángels va explicando en qué consiste ese método y también va comentando diversas fases de la novela. Va introduciendo comentarios de manera que nosotros no solamente entendemos qué es lo que le pasa a ella y al resto de personajes, de compañeras, de familiares, porque entre ellas hay lazos familiares, sino también comentarios sobre temas generales, sobre temas abstractos, sobre temas sociales, sobre temas psicológicos, etc. Con esto quiero decir que a través de estos cuatro discursos, estos cuatro monólogos, estas cuatro voces, más dos más voces colectivas de gente de izquierdas, anarquistas o asambleas de ocupas, que hablan también y proyectan su discurso, su visión del mundo, lo que aparece es un panorama, una radiografía, un cuadro, una pintura de Barcelona, de sus funcionarios, sus instituciones, sus políticos, sus psiquiatras, sus monitores, sus tutores, sus servicios sociales, sus servicios médicos, etc. Es decir, todo un panorama político hecho desde el lado más débil de la sociedad, porque el tema que trata en realidad, que trasciende en todo esto de la discapacidad, es el tema del poder, el tema del dominio, es decir, quién está del lado del dominador y quién está en el lado del dominado, y nuestros personajes todos están del lado del dominado. Por consiguiente, también es una proyección subjetiva, una visión también demoledora, absolutamente cruel, y de lo que podríamos llamar no Barcelona ya, porque eso se podría aplicar a
a toda la región, a toda la nación, a todos aquellos países que practican una democracia capitalista, neoliberal, que cobra una gran actualidad y un gran dinamismo y que es muy creíble y gran verosimilitud gracias a ese múltiple discurso, ese múltiple monólogo de tantos personajes que aportan por un lado cada uno su punto de vista, tejiendo una red, tejiendo una trama que es precisamente el conjunto de la novela donde surge, emerge esa crítica demoledora, esa crítica a veces excesiva, que nos la creemos precisamente porque sus voces, las voces, no hablan con la lengua estándar que leemos en otras novelas, sino que superponen muchísimos registros lingüísticos, hablan de forma vulgar, con tacos, con palabras malsonadas, con expresiones desagradables que molestan a muchos lectores, hablan con formas coloquiales, conversacionales, hablan con formas especializadas, con lenguaje culto, donde están las variantes del lenguaje jurídico, administrativo, médico, social, etc. Es decir, con muchísimos registros que se superponen y que dan una vitalidad y un dinamismo al relato que hace que adquiera una verosimilitud absoluta, que nos lo creamos. Y sería insoportable de leer por esa radicalidad profunda que tienen sus discursos, especialmente el de la Nati, lógicamente, como he dicho, si no fuera por el humor, porque el humor afortunadamente sobrevuela, matiza, infiltra todo el relato y es un humor muy variado que va desde la comicidad más absoluta que nos hace reír, porque hay escenas tremendamente cómicas, como en El Quijote, y otras veces también un humor sutil, más cervantino y generalmente un humor muy ácido, corrosivo, que genera géneros y subgéneros como la parodia, el esperpento, que a base de la hipérbole, la exageración, dicen lo que quieren decir, es decir, que estamos en una sociedad desquiciada. Hay una conversación en la asamblea de anarcos en la que más o menos dice uno de ellos que pobrecitas discapacitadas que están presas en una casa y que no tienen libertad, que están allí prisioneras, mientras que nosotros, dice los anarcos, nosotros no, pobres de ellas. Y se levanta o interviene otro miembro de la asamblea y dice, ¿cómo que nosotras no? Y habla de lo terrible que es su vida, con sueldos precarios, con horas excesivas de trabajo, con falta de libertad. Dice, no estamos presos en una casa, en una habitación, pero estamos presos en esta sociedad. Y en conclusión, estamos ante una novela dinámica, una novela con mucho ritmo, que también con mucha belleza, con un lenguaje poético en ocasiones cuando habla de la danza, tema del que hay grandes descripciones, algunas bellísimas, y por otro lado pues es una novela que desde la discapacidad nos lleva a confrontar esa discapacidad con el concepto de normalidad y también de incapacidad para distinguirlos en una reflexión muy interesante que nos ayuda de alguna manera a ponernos en su lugar y a entender sus problemas. Trascendiendo la discapacidad, como decía, está el tema del poder, pero también está una escritora que defiende que el arte sirve no solamente para crear una belleza cómoda y confortable, sino también para provocar, para golpear las emociones, para despertar las conciencias. En este sentido, la propia Cristina García Morales habla de sus maestros, por ejemplo, Rafael Chirves o Peter Hanke, y yo añadiría a Thomas Bernhard y a otros escritores, como por ejemplo Anthony Burgess, que dice lo siguiente, muy en línea con Cristina García Morales, que es lo siguiente, dice: hay momentos en que la verdad carece de toda bondad y belleza. ¿Y qué le vamos a hacer? Es así. A veces la verdad es fea, es desagradable, y aquí se nos muestra haciendo caer las máscaras, la hipocresía,
las corrupciones y corruptelas, las mentiras, los fingimientos de esa supuesta democracia que en teoría atiende a todos los ciudadanos, pero en realidad los manipula en su propio beneficio. Para acabar, simplemente decir que esta es una novela, desde mi punto de vista, romántica. Y aunque esto pueda sorprender, voy a aclarar que no me refiero a la idea de que el romanticismo no es un movimiento estético, no es solamente un estilo, sino que surge en determinado momento histórico, sino una tendencia que no ha desaparecido, que de forma latente permanece escondida durante un tiempo y luego emerge, como ocurre ahora con los escritores que hemos dicho, y como que conecta este libro con la actitud romántica más original, que es aquella que defendía, como decía Espronceda en su canción del pirata, personaje marginal y desde luego transgresor, por supuesto, que no cumple ninguna norma, es un movimiento provocador, transgresor, rebelde, que defiende el individualismo, el derecho a la felicidad de las personas y a defender su propio territorio emocional. Y en este sentido quiero leeros unos fragmentos de la otra novelista, la novelista que vive dentro de la novela de García Morales, que es Ángels, que en su novela dice lo siguiente, dice: rebeldía es cuando no estás de acuerdo con una norma y te la saltas. Si no conoces la norma y te la saltas, igual no es rebeldía, solo es ignorancia. Pensad en lo profundo que es este pensamiento. Y cuando acaba su novela, cuando está acabando, además de la despedida al lector, las disculpas por lo mal que lo haya podido hacer, por las ofensas que haya podido causar, acaba su novela, la finaliza, y en ese momento acaba también la novela de Cristina García Morales, donde habita la novela de Ángels, que es su criatura, en este gesto metaliterario donde se funden las dos voces en este fragmento que os voy a leer y que refleja muy bien la intención de la autora. Que nosotros creemos que como lectores, cuando llegamos a la intención es cuando entendemos realmente el libro que hemos leído. Dice así: soy una escritora rebelde y universal, que ha tomado la iniciativa de regenerar, democratizar y volver productiva la lectura fácil, sin miedo a saltarse las normas, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, salga el sol por antequera. Y aunque me convierta en una escritora incomprendida, maldita o de culto, que efectivamente es lo que es, porque los lectores se clasifican en estas tres categorías: o no la entienden, incomprendida, o la rechazan, maldita, o de culto, la admiran, se deslumbran, que es nuestro caso. Esta declaración de Ángels, de su personaje, que es la declaración de la propia autora también, es también la de Rimbaud, la de Baudelaire, aquellos románticos que pretendían épater le bourgeois, es decir, escandalizar al burgués. En este caso diríamos a la acomodaticia y democrática, entre comillas, sociedad capitalista, sociedad de consumo neoliberal. A esos pretende escandalizar esta novela. Y finalmente deciros que el otro tema, además de estos que hemos aquí expuesto, es algo muy bello, hermoso, que es la reivindicación de la alegría de vivir, la vitalidad, el vitalismo, la alegría de vivir. Así que os leo unas palabras de ese personaje tan distorsionado, tan subversivo que es la Nati, y que dice cosas como la siguiente. Dice: yo creo en la belleza que para el bastardismo no es sino el gozo politizado, o sea, el gozo lleno de sentido emancipador. Y más adelante dice: yo en lo que creo es, atención, en la atenta escucha de las pulsiones y en su alianza con las pulsiones de los otros. Todo ello como motor de la vida.